Bien, buenos días con todos, bienvenidos a este repaso. Vamos a continuar, ¿no? Repasando el tema de materia. En esta ocasión vamos a tocar básicamente dos importantes temas, que son las propiedades de la materia y también lo que es la clasificación de la materia. Así que veamos. Cuando hablamos de la propiedad de la materia tiene dos propiedades. Estas son: la materia tiene dos propiedades. La primera, que va a llamarse generales, y la segunda, que van a ser particulares. Ahora, las propiedades generales también se van a llamar o van a recibir el nombre de extensivas. Las particulares van a recibir el nombre de ¿qué? De intensivas y también específicas. Correcto. Entonces, generales o llamados extensivas, particulares o llamados intensivas y específicas. Las propiedades generales son los que comúnmente tienen todos o lo presenta toda materia. Entonces, estas propiedades generales van a depender de cantidad de materia. Además, van a ser aditivos. ¿Qué significa aditivos? Por ejemplo, una propiedad general va a ser la masa. Si tengo por aquí 2 kilos de papa y tengo por este lado otros 8 kilos de papa, al juntarlos tendré 10 kilos de papa. La masa es aditivo, se puede sumar. Entonces, las propiedades generales van a ser pues aditivos y van a depender de la cantidad de materia. En cambio, las propiedades particulares o llamados intensivas o específicas solamente van a tener unos que otros y nos van a permitir diferenciar, ¿no es cierto?, uno del otro. Uh-huh. Las propiedades particulares no van a depender de la cantidad de materia. No dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, un ejemplo práctico, una propiedad particular, la temperatura de ebullición. El agua hierve a 100 grados. Por ejemplo, tenemos un litro de agua. ¿A cuánto hierve? 100 grados al nivel del mar. 2 litros de agua. ¿A cuánto hierve? 100 grados al nivel del mar. 10 litros de agua. ¿A cuánto hierve? Igual, 100 grados a nivel del mar. No dependen de la cantidad de materia. Excelente. Entonces, esa es la definición a grandes rasgos acerca de las propiedades generales y particulares. Bien, ahora pasemos. Propiedades generales o extensivas. Las propiedades generales o extensivas son aquellos que lo van a tener todos. O sea, lo tienen todos sin excepción. Por lo tanto, ¿qué propiedades son los que lo tienen todos? La primera sería la masa. La masa es simplemente ¿qué? Es la cantidad de materia. Cuando tú vas a la tienda a comprar un kilo de papa, ¿no es cierto? Esa es la cantidad de materia, masa. La otra propiedad viene a ser el volumen, o el llamado extensión o volumen. También viene a ser una propiedad general, es el espacio que ocupa una materia. Después está lo que es la impenetrabilidad. Cuando hablamos de impenetrabilidad, se refiere aquí a que dos cuerpos no van a ocupar el mismo espacio. Un ejemplo práctico y clásico es lo siguiente. Si tenemos un vaso, ¿no es cierto?, lleno de agua, a ese vaso lleno de agua le vamos a adicionar una pequeña manzana y el agua rebalsa. ¿Por qué el agua rebalsa? Porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Bien, siguiente propiedad sería la divisibilidad.
Significa que toda materia se puede ¿qué? Se puede dividir. Siguiente es la porosidad. La porosidad es una propiedad general que son espacios entre átomos. Por ejemplo, el ladrillo tiene poros de gran tamaño, la esponja, ¿no es cierto? Incluso hay algunas materias que tienen pequeños poros. El vidrio, incluso el mismo cuerpo, ¿no? La piel tiene o presenta poros. Perfecto. Peso o fuerza, ¿no es cierto? Cuando hablamos con la gravedad y todo eso. Inercia. Todo cuerpo está en reposo o movimiento. Inercia. También es una propiedad general. La otra propiedad vendría a ser la indestructibilidad. Yo sé que por ahí han escuchado hablar de esto. Dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformarse, ¿no? mediante reacciones químicas. En el transcurso del tiempo y espacio. Se transforma. El calor y también la gravedad o la atracción. Entonces, todos ellos van a ser propiedades generales de la materia. Por tanto, también algunos todavía por separado, ¿no? Hacen propiedades generales, extensivas y físicas. Entonces, ellos, la masa, extensión, porosidad, peso, inercia, entre otros, van a ser simplemente propiedades físicas. ¿Por qué? Porque al evaluarlas no vamos a ocasionar algún cambio en su estructura interna. Por ejemplo, yo quiero medir la masa ¿no? de un saco de papa. Agarro una balanza, coloco ahí y lo peso. Y lo voy a medir la masa. Nada más. No estoy ocasionando cambio en su estructura interna. Por tanto, se van a llamar también, o van a ser las propiedades físicas. Entonces, recuerda esto. Las generales van a depender de cantidad de materia. Van a ser aditivos o aditivas. Correcto. Si esas son las generales, las particulares vendrían a ser lo siguiente. A ver, las propiedades particulares vendrían a ser lo siguiente. Recuerda que las particulares también se van a denominar intensivas o específicas. Entonces, son propiedades que nos van a permitir diferenciar uno del otro. O sea, tú vas a poder diferenciar rápidamente uno del otro. Veamos. Aquí está lo que es la maleabilidad, que es la formación de láminas. También está la ductibilidad, que es una propiedad que consiste en la formación de hilos. Formación de láminas, ductibilidad, formación de hilos. Viene la dureza, que es la resistencia a ser rayado. El material más duro es pues el diamante. El más blando, el talco. Según la escala de Mohs. Tenacidad es la resistencia de una materia a ser quebrado o roto. Y entre otros, ¿no es cierto? Expansibilidad y compresibilidad, lo que comúnmente tienen los gases. Se expanden y se comprimen. Color, olor, sabor, ¿no es cierto? Temperatura y también la presión. Viscosidad y elasticidad. Son algunas propiedades que van a ser consideradas particulares. ¿Por qué? Porque nos van a permitir diferenciar uno del otro. Bien, también tendríamos lo siguiente. Corrosión, reacción, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, fermentación, oxidación, corrosión, acidez. ¿No es cierto? Entonces, también van a ser propiedades particulares. ¿Por qué? Porque algunos se van a oxidar y otros no se van a oxidar. Nos permiten diferenciar.
Entonces los de la parte izquierda van a ser propiedades físicas y los de la parte derecha propiedades químicos. ¿Por qué químicos? Porque al evaluar la corrosión o la explosión vamos a ocasionar un cambio en su estructura interna. Hay reacción química. Entonces de esa manera vamos a diferenciar, ¿no?, generales y particulares. Muy bien. Ahora pasemos a lo que es la clasificación de la materia. La materia se puede clasificar de la siguiente manera. La materia se puede clasificar de la siguiente manera, como sustancia y mezcla. Entonces, la materia se clasifica en dos, sustancia y mezcla. Una sustancia a la vez se clasifica en ¿qué? En sustancia simple y sustancia compuesto. Además, una mezcla también se divide en una mezcla heterogénea y mezcla homogénea. Bien, ahora vamos a ir uno por uno, ¿no es cierto?, dando las características, dando algunos ejemplos, de modo que te facilite diferenciar rápidamente. A ver, sustancia simple. Dentro de la sustancia simple vamos a encontrar a quiénes, a los elementos químicos. O sea, los elementos químicos de la tabla periódica se van a encontrar en la sustancia simple. Ejemplo, sodio, oxígeno, nitrógeno, carbono, cobre, zinc, etcétera, etcétera. Además, en una sustancia simple vamos a encontrar a los alótropos. ¿Qué son alótropos? O es cuando un elemento químico se presenta pero de diferente forma. ¿Ya? Es cuando un elemento químico se presenta de diferente forma. ¿Cómo es eso? Ajá. Entonces, los que comúnmente tienen alótropos son 4 elementos químicos. El famoso COPS, que es el carbono, oxígeno, fósforo y azufre. Entonces, el carbono, ¿como qué podemos encontrar? El carbono podemos encontrar como diamante, grafito y también grafeno. Grafeno. El oxígeno se encuentra como qué? El O2 y O3. ¿Qué es O2? O2 es el oxígeno diatómico o molecular, aquel que respiramos. Y el O3 es el ozono. Uh-huh. El fósforo, hay fósforo blanco y fósforo rojo. Azufre se encuentra como azufre rómbico o también azufre amorfo y azufre monoclínico. Entonces, cuando un elemento químico se presenta de diferente forma, es porque tiene alótropos. Ejemplos, los COPS, carbono, oxígeno, fósforo y azufre. Bien, entonces, dentro de la sustancia simple vamos a encontrar a quiénes, a los elementos químicos y también a los alótropos. ¿Qué son alótropos? Cuando un elemento químico se presenta de diferente forma. Ahora, sustancia compuesta. Si sustancia simple eran los elementos químicos, sustancia compuesta van a ya tener fórmulas. Se van a originar por la unión de los elementos químicos. Por ejemplo, voy a unir hidrógeno con oxígeno, que nos dará agua. Entonces, compuesto es ya cuando tienen fórmula definida. El agua, por decir, la glucosa, el etanol, ¿no es cierto? Y entre otros. Todo compuesto que tiene fórmula es o sea, todo compuesto que tiene fórmula, ¿no?, va a ser considerado sustancia compuesta. Más ejemplos, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, entre otros. Listo. Entonces, una sustancia simple ya no se puede descomponer en más, porque ya es mínimo un elemento químico ya.
¿A dónde más ya? ¿Sí? Listo. Pero una sustancia compuesta sí se va a poder dividir. Por ejemplo, en el agua, hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo lo separo hidrógeno y oxígeno? Mediante una técnica que es la electrólisis. Entonces, las sustancias compuestas se van a descomponer por medios o métodos químicos. Listo. Ya. Luego pasemos a lo que es la mezcla. Existen mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Cuando hablamos de mezclas homogéneas es cuando tiene una sola fase. A ver, las homogéneas simplemente van a tener una fase. Una fase. Las homogéneas también se van a llamarse, tienen otro nombre, van a llamarse disoluciones. Listo. Mucho ojo ahí. Una sola fase, una fase o monofásica. Ejemplo. Aquí en la mezcla homogénea vamos a encontrar todo tipo de agua. Agua azucarada, agua salada, agua potable, agua dura, agua blanda, agua regia. Cuando yo hablo agua dura o agua blanda, aquí, agua dura es simplemente el agua que tiene mayor cantidad de ¿qué? De sales de magnesio y calcio. Agua blanda es cuando tiene mínima cantidad de sales de calcio y magnesio. También el agua oxigenada, ¿cierto? Que es una mezcla de peróxido de hidrógeno en agua, ¿cierto? Listo. Entonces van a ser mezclas homogéneas. ¿Qué más? Las aleaciones, vinagre, gasolina, alcohol medicinal y entre otros. La gaseosa, el pisco, ¿no es cierto? Y entre otros. También el aire, sí, también aquí el aire también. Ujú. Básicamente en la mezcla homogénea vamos a encontrar a las aleaciones. ¿Y qué son aleaciones? Unión de elementos químicos. Cuando hablamos de aleaciones hay que tener en cuenta lo siguiente. Existen ¿no? 4 tipos de aleaciones que la vamos a ver después. Ahora, la mezcla heterogénea es cuando tiene varias fases. Además, las mezclas se van a separar por métodos físicos. Por ejemplo, ¿cómo es eso? Aquí. Tengo agua turbia, agua, arena, palito, bueno, etc. Lo podemos decantar, la arena, o también podemos filtrar, de modo que podemos separar. ¿No es cierto? Ejemplo, agua turbia, leche y derivados, o sea, queso, yogur, sangre y parecidos, o sea, gelatina, flan, entre otros. Entonces, ¿qué más? Heterogéneas. Ensalada de frutas, ¿no es cierto? Eh, agua con aceite, agua con arena, limaduras de hierro, ¿no? De hierro con zinc y entre otros. Entonces ellos van a ser ejemplos de las mezclas heterogéneas. Una sola fase homogénea más de 2 fases heterogénea. Mínimo 2 fases, ¿no? Difásica, para que sea heterogénea. Recuerda que una sustancia compuesta se van a separar por métodos químicos. ¿En qué? En elementos químicos. Pero un elemento químico o simple ya no se puede descomponer más. Las mezclas solamente se van a separar por métodos físicos. Ejemplo, tengo una mezcla homogénea de agua y alcohol. ¿Cómo separo agua y alcohol? Destilación. Lo puedo destilar. Solamente voy a separar componentes. Agua y alcohol. Ujú. Ya está. Ahora un poquito hablemos de las aleaciones. Las aleaciones simplemente ¿qué? Son unión de qué? Es la unión de elementos químicos. Y existen 4 aleaciones importantes que como te vas a acordar con la siguiente palabrita.
Cuando leemos de arriba hacia abajo, el famoso ALBA. Esto es que A de acero, L de latón, B de bronce, A de amalgama. Por lo tanto, el acero es simplemente la unión de ¿qué? De hierro más carbono. El latón es el latón es la unión de cobre con zinc. El bronce, cobre más estaño, A de amalgama. Correcto. Entonces, es importante todo esto. ¿Por qué? Porque si te mencionan latón, por decir latón, amalgama, acero o bronce, inmediatamente es una mezcla homogénea. Muy bien. Entonces, hay que recordar lo siguiente. Vamos. Materia se clasifica en dos, sustancia y mezcla. La sustancia ¿en qué? En elemento o simple. Y también el compuesto. Ajá. Entonces, sustancia simple o llamado elemento. Están los elementos químicos. También están los alótropos. Que son alótropos es cuando un elemento químico se presenta de diferente forma. Los compuestos que van a tener forma definida. Además, las sustancias también son sustancias puras. Puras. Porque van a tener composición constante. Composición definida. Perfecto. Bien. La mezcla heterogénea. Varias fases. Homogénea, una sola fase. Las mezclas se pueden separar solamente por métodos físicos. Ejemplo, ¿cómo separo agua y aceite? Decantación. ¿Cómo separo agua salada? O sea, agua con sal. Evaporación. ¿No es cierto? Y así entre otros. ¿Cómo separo alcohol y agua? Destilación. ¿No? Eh, por ejemplo, tenemos arena y piedras. ¿Cómo separamos? Puede ser una zaranda, ¿no es cierto? Tamizaje, etcétera. Muy bien. Entonces, esas son algunas técnicas de lo que es la separación de mezclas. Un ejemplo de una separación física. Ya dijimos evaporación, decantación, filtración, centrifugación y entre otros. Destilación también puede ser. Ujú. Listo. Ahora, hay una cosa importante. Cuando te mencionan agua destilada, esta va a ser ¿qué? Una, un compuesto. Si mencionan también agua pura, también compuesto. Pero si mencionan agua blanda, agua dura, agua salada, agua azucarada, agua regia, ojo aquí, son homogéneas, ¿no? Agua regia es la unión con agua con unos ácidos. Es la unión de ácido clorhídrico con ácido nítrico, llamada agua regia. Ya está. Entonces, también es una mezcla homogénea. No confundir en eso. Si es agua destilada o pura, compuesto. Muy bien. Hasta ahí entonces el repaso de este tema de materia. Gracias.